Debido a acontecimientos recientes y muy mediáticos, sobre todo en el ámbito deportivo, seguramente habréis oído hablar de los delitos de odio. En concreto, cuando algunos aficionados al fútbol han sido acusados de actitudes racistas dirigidas a determinados jugadores que constituirían un delito de odio. Bien, en primer lugar, es importante recalcar que el denominado comúnmente como delito de odio como tal no está tipificado, es decir, que no se encuentra recogido en ningún artículo del Código Penal. En realidad, lo más parecido sería el artículo 510 del Código Penal, que codifica aquellas acciones que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra determinadas personas. Asimismo, se castiga a quienes lesione la dignidad de las personas. También debemos señalar que existe el denominado discurso del odio, que tiene su origen en el término anglosajón hate speech, que sería toda aquella forma de expresión que propaga o incite el odio racial, la xenofobia o cualquier forma de odio basada en la intolerancia. Ahora bien, ¿qué situaciones pueden resultar humillantes o incitar al odio? Seguramente lo que para algunos de nosotros sea una actitud moralmente censurable, para otros no sea más que la exteriorización de una opinión, lógicamente protegida por el artículo 20 de la Constitución española sobre la libertad de expresión y que constituye un derecho fundamental. Aquí es donde se encuentra el problema de estos delitos, en la dificultad de determinar cómo se vulnera un sentimiento. Existe una denominación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, de 2003, que se utiliza habitualmente para definir qué entendemos por delito de odio, y sería la siguiente: cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, afiliación, apoyo o pertenencia a un grupo, basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar. Como podéis observar, esto de los delitos de odio es un término muy abstracto, que no se sabe bien dónde empieza y dónde acaba, es decir, que no presenta unos límites claros y por tanto se convierte en un concepto valorativo, que está asociado a una realidad social y por ello puede ser cambiante. En estos casos se acude a lo que llamamos jurisprudencia. Y me explico: cuando un juez o tribunal debe juzgar un hecho, se dirige a la ley, es decir, al Código Penal, para calificar unos hechos. De esta manera, une una situación que ha ocurrido a un artículo concreto del Código Penal, que contiene un supuesto que encajaría con la situación sucedida. No obstante, esto no siempre es tan fácil. En la vida real existen múltiples matices que hacen de cada situación una situación única. En estos casos, los jueces deben interpretar la ley. Para entendernos, cuando una situación no es exactamente la del supuesto recogido en un artículo, se intenta encajar en el artículo más parecido a él o directamente se sobresee el caso, es decir, se declara que no ha existido un delito. Esta interpretación suele realizarla el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional en los casos en los que se ven afectados derechos fundamentales. En este caso concreto, como existe un conflicto entre derechos, como el de libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de personas que creen vulnerados sus derechos fundamentales debido a su raza, religión, etc., el Tribunal Constitucional ha determinado que prevalece el derecho a la libertad de expresión, excepto en el caso de personas que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables por razones sociales, económicas, etc. Es decir, que no cuenten con posibilidades de defenderse o tengan pocas posibilidades de ello. Para concluir, podemos preguntarnos hasta qué punto durante un acontecimiento deportivo se están vulnerando los derechos fundamentales de determinados jugadores y si estos jugadores ofendidos son miembros de un colectivo especialmente vulnerable y si mostrar animadversión a los componentes del equipo rival constituye una violación grave de los derechos fundamentales de determinados jugadores.